Muy buenos días, soy Alejandra Kopaitich, directora del Pacto Chileno de los Plásticos, y les doy la más cordial bienvenida al webinar Certificaciones de contenido reciclado en envases plásticos, claves para cumplir con la ley REP, que organizamos en conjunto con ACIPLA y ProREP. Nuestro propósito con este webinar es apoyar a las empresas en el avance hacia una economía circular y en el cumplimiento de las metas cada vez más desafiantes que impone la ley REP. En ese camino, la incorporación de materiales reciclados en los envases plásticos es clave para reducir el impacto ambiental de los residuos y lograr una real circularidad de los plásticos. Yo creo que la mayoría de las personas presentes acá saben que ese es un gran desafío. Además, si queremos fomentar la confianza del consumidor, la consumidora, evitando el greenwashing o lavado verde y promoviendo una economía circular, es esencial contar con certificaciones que aseguren la trazabilidad y verificación de estos materiales. Hay muchos beneficios asociados a las certificaciones del contenido reciclado. Por eso estamos muy contentas de poder contar hoy con la exposición de Anne Biel, espero haber dicho bien el apellido, de RIC Plast Cert, Alemania, quien presentará el esquema ReciClass, aplicado a procesos de reciclaje y contenido reciclado, y su implementación en Chile como mecanismo para formalizar y traccionar la circularidad de los plásticos. Luego daremos paso a la discusión en un panel denominado Certificaciones como motor de cambio, una mirada desde la industria y los sistemas de gestión, para finalmente dar paso a preguntas que ustedes pueden ir dejando en el chat. Así que no duden en dejar todas las dudas que tengan, valga la redundancia, en el chat para que el equipo me vaya diciendo cuáles son atingentes a nuestras panelistas. Como ya les anticipé, a continuación dejo con ustedes a Anne Biel, gerenta de desarrollo de negocios de RIC GmbH Alemania, donde lidera proyectos de consultoría en sistemas de recuperación y reciclaje de envases industriales, comerciales y agroplásticos. Desde el 2024 es auditora acreditada de los esquemas de reciclaje en América Latina y anteriormente fue gerenta de proyectos de RIC Chile, enfocada en consultoría en el campo sobre la ley REP y sistemas de gestión. Muy bienvenida, Anne. El micrófono, la cámara, la presentación es toda tuya, por favor. Hola, buenos días. Déjame presentar. Ahí estamos, me imagino. Ya, muchas gracias de nuevo para invitarme acá y poder presentar en esta estancia. Gracias, Ale, por introducirme también. No se mueve. Ahí. Y para los que no conocen a RIC, voy a dar una pequeña introducción. Bueno, RIC fue fundado en 92 como sistema de gestión en el marco de la ley alemana sobre envases y embalajes, y hoy operamos 8 sistemas de gestión en 3 distintos países en el rubro de industria y agricultura. Enfocado en el seminario de hoy, tenemos 2 subsidiarias con quienes estamos trabajando. Eso es Plastchip, una plataforma de comercialización de plásticos reciclados, y Hanawald, que es un gestor que se preocupa en el aumento de calidad en los materiales plásticos reciclados. Tenemos 60 empleados a nivel mundial y desde 2022 también el departamento de certificaciones que se llama PlastCert. Bueno, como PlastCert estamos acreditados como un organismo de certificación o Certification Body en la metodología de ReciClass. Eso es una iniciativa de Plastics Recyclers Europe y su meta es facilitar la transición hacia un futuro circular de los plásticos. Ellos pusieron en marcha esos esquemas de certificación que estamos viendo hoy. Entonces, como entidad acreditada, estamos ofreciendo 3
distintos esquemas en el momento de certificar. Eso, la primera es Recycling Process, que esa es una certificación de los procesos de reciclaje conforme a la norma IN 15343, la de la trazabilidad. Después tenemos el esquema de Recycled Plastics, que es una certificación del contenido de material reciclado en los productos o envases y embalajes. Y la de reciclabilidad, que es la reciclabilidad de productos o envases. Pero esa podemos ofrecer en América Latina solo como asesoría, dado que está muy enfocado en el mercado europeo con la infraestructura de reciclaje y también los conceptos de recolección. También Plaster tiene un laboratorio que está enfocado en los ensayos especiales del plástico reciclado. Esa imagen muestra más o menos el universo de RIC en que estamos operando. Estamos presentes en varios puntos de la cadena de valor, desde la producción de los productos o envases, las licencias en los sistemas de gestión REP, acá en Alemania, y la recolección en los sistemas de gestión, la gestión de esos materiales recolectados, después el reciclaje en las instalaciones de recicladores, la cadena más abajo en la comercialización de los reciclados y también de vuelta a los transformadores de los envases y productos. Se puede ver muy bien acá en qué puntos el departamento de Plaster tiene su pie, y eso es principalmente en el Design for Recycling, o sea, la producción de los productos y envases, en los recicladores con la certificación de Recycling Process y en los transformadores con la certificación de Recycled Plastic. Entonces, ¿por qué certificarse? Como ha mencionado también la ALE, eso obviamente tiene su raíz en algunos de los reglamentos que aparecieron en los últimos años respecto al plástico. Primero voy a explicar un poquito por el mercado europeo y después también las implicancias en Chile. Bueno, primero, todos creo que hasta ahora hemos escuchado del impuesto sobre el plástico en Europa, y eso es más bien una contribución de cada país a la Unión Europea, que se debe pagar de distintas formas. Ya en España y Reino Unido está implementado por los productores que ponen los materiales, los envases al mercado, y en España son unos 450 euros por tonelada de material no reciclado puesto en mercado. O sea, el material no reciclado puede ser master batch, los aditivos, el virgen, y el peso de eso se debe que pagar como impuesto. En Reino Unido son 200 libras por tonelada de los componentes de todos los envases que tienen menos que 30% de plástico reciclado. También, y eso es también lo que viene en Chile un poco, es la ecomodelación de los sistemas de gestión, o sea, las licencias que se pagan por los envases en los sistemas de gestión en Europa. Eso ya ha empezado en Francia, Italia y España. Bueno. También, y eso es algo que viene este año o desde este año y que vamos a ver más allá también con las regulaciones que paso a paso vienen en vigencia, es la PPWR, es la Packaging y Packaging Waste Directive, y eso es el mayor cambio normativo sobre envases y residuos de envases que hemos visto en los últimos años a nivel europeo. Y eso tiene vigencia, por ejemplo, de algunas cuotas de contenido reciclado desde 2030. Eso obviamente también afecta
alguna forma el mercado en Chile, porque esas regulaciones europeas también se deben cumplir todos los productos, envases o productos listos que llegan al mercado europeo. Entonces, ahí también estamos viendo que eso llega hasta Latinoamérica y hasta Chile. Las regulaciones en Chile también se basan muchas veces a la normativa europea, como vemos en la ley REC, y también se espera que la PPWR va a tener su influencia a las regulaciones. Bueno, y también para eso tenemos los expertos al día, no quiero entrar más a ese tema, pero en la ley REC también existe el concepto de las ecomodulaciones de las tarifas. Entonces ahí también vamos a ver algunas regulaciones sobre el contenido del plástico reciclado. Bueno, vamos directamente a las certificaciones. Esas certificaciones entonces se desarrollaron exactamente para comprobar todo lo que se obliga en las regulaciones en Europa y en el mundo y se adapta o se usa globalmente por los mercados globales. Esas dos certificaciones se complementan. Primero se empieza con el Recycling Process en las instalaciones de reciclaje y con esos productos de materia prima reciclada con certificación se va a la certificación de Recycled Plastics, la de contenido de reciclados en los productos. Por eso también tenemos dos grupos objetivos de la certificación. El primer paso será el Recycling Process, que es la certificación de instalaciones de reciclaje, que son capaces de reciclar residuos de plástico pre- y postconsumo, el scrap, el pre y el PCR. El pre en Chile se llama muchas veces PIR. Y esas instalaciones obviamente tienen que disponer de sus permisos necesarios. Los requisitos de la certificación se basan en la EN 15343 de 2007 y la ISO 2295 de 2020. Y esa certificación audita el punto de origen de la cadena de suministro de plástico reciclado. Después, el segundo grupo objetivo para la certificación de Recycled Plastics, esos son los productos que contengan plástico reciclados. O sea, pueden ser varios tipos de productos, como productos acabados o semi-acabados, compuestos o componentes de estos que están listos para la comercialización final al consumidor o que todavía están bajo el control de la cadena de valor y se venden B2B para seguir procesándose y transformándose. Por eso también son varios procesos que están incluidos. Por ejemplo, la transformación a productos, la composición, el almacenamiento, el comercio y otras actividades dentro de la cadena de valor de los plásticos. El objetivo de esa certificación es reconocer el uso de plásticos reciclados en los productos a lo largo de toda la cadena de valor de los plásticos. O sea, en cada paso que, por ejemplo, hace el envase. Obviamente, cada empresa tiene sus propias razones para certificarse, pero hay algunos beneficios generales que dan esas certificaciones. Por ejemplo, sirve para mostrar un alto nivel de prácticas de reciclaje o el uso de contenido reciclado. En el caso del Recycling Process, aporta a la transparencia al origen de los residuos plásticos. En la certificación de Recycled Plastics,
Estas certificaciones promueven el uso transparente de plástico reciclado en nuevos productos. Las certificaciones facilitan el cumplimiento de los requisitos legislativos en la Unión Europea o igual tal vez en un futuro en Chile. También promueve la credibilidad en los procesos de reciclaje y uso de plásticos reciclados. Y con todo eso, obviamente aumenta la confianza entre los consumidores y proveedores. ¿Qué se va a auditar durante un proceso de certificación? Primero de todo, la trazabilidad del producto terminado hasta el material de entrada. O sea, casi al revés del proceso de producción. También se revisa la trazabilidad en el proceso completo, la plausibilidad de los flujos de materiales, una garantía de calidad del material de entrada en el proceso y de la salida. En el certificado de Recycling Process se audita también el cumplimiento de la norma EN 15343 y en el Recycling Plastic se audita el uso de material certificado como material input, material de entrada. También los permisos necesarios, la gestión de calidad en el proceso y algo especial afuera de Europa es una certificación de responsabilidad social cooperativo para la certificación de Recycling Process. ¿Qué tipos de certificaciones se pueden obtener? La primera certificación, que es la certificación provisional, ya se puede obtener desde los 3 meses de producción o registro. O sea, trazabilidad en los datos, también de la documentación. Eso es especialmente para los que están recién empezando con la trazabilidad en sus procesos o que están empezando con una nueva empresa o instalación. Después viene la certificación inicial, que se puede obtener desde el momento que uno tiene 12 meses de funcionamiento o 12 meses de trazabilidad en los documentos. Y este formato de certificación se repite anualmente y ahí se llama certificación de seguimiento o certificación de monitoreo. Y acá estamos entrando al proceso de certificación o cómo se llega a una certificación. Obviamente, previo de la certificación, y eso hace cada empresa misma, se hace una preparación de los procesos internos según los requisitos de la certificación. Después se da una solicitud a nosotros para certificarse. Nosotros enviamos oferta y se hace un contrato y eso forma inicio del proceso de certificación. Lo que se ve acá son todos los pasos pequeños de seguir en la certificación, pero principalmente hay un periodo de preparación, que son 6 a 8 semanas. Ahí se firma un contrato, un Certification Agreement, y se entrega toda la documentación. Después viene un día de auditoría en sitio, ahí estamos auditando los procesos en la producción y también la trazabilidad en la documentación. Y después de eso viene un periodo de 8 a 12 semanas para la preparación del reporte, la revisión, preguntas, etcétera, hasta la emisión del certificado. Todo eso obviamente depende mucho de la calidad de la base de datos, de las empresas solicitantes y la rapidez de suministro. Para darle una pequeña introducción práctica a esas certificaciones, termino acá mi presentación. Les dejo mi contacto para preguntas individuales, pero igualmente pienso que hay tiempo para preguntas más tarde.
Entonces, quiero disponible. Muchas gracias, Ann. Muy interesante tu presentación y además nos aclara conceptos y procesos y el detalle de cómo alcanzar esta certificación de contenido reciclado. Así que muchísimas gracias. Y además, todo lo que nos dijiste contribuye al análisis y a la discusión, que es lo que tendremos a continuación con el panel. Ahí veo muchos aplausos, muchos corazones, muchas gracias a todas y todos los conectados y aprovecho de pedir disculpas porque sé que hay mucha gente tratando de ingresar. Nos habían confirmado que esta sesión de Google Meet era ilimitada para la cantidad de personas, pero al parecer tiene un límite de personas que se pueden conectar. Teníamos más de 500 inscritos, así que les pido mil disculpas si es que ven después la grabación. Nos vamos a esforzar en difundir mucho la grabación para que todas las personas que no pudieron ingresar ahora puedan ver lo que pasó y las preguntas que vamos a responder después con el panel. Así que mil disculpas. Y ahora sí, nos vamos al panel. Si pueden prender sus cámaras, les voy a ir presentando a Magdalena Balcells de Acipla, Ann, que se queda con nosotros para el panel, y Lucille Richard de ProRep. Puras mujeres power, me encanta tener este panel de puras mujeres. No siempre pasa, muchas veces hay hombres, muchos hombres en el panel. Y este panel se llama Certificaciones como motor de cambio, una mirada desde la industria y desde los sistemas de gestión también. Tengo una pregunta general para todas, si me pueden responder brevemente, y después ya tengo algunas personalizadas, y además todas las personas conectadas pueden ir dejando sus preguntas en el chat para que leamos algunas al final de la conversación. La pregunta general que tengo para abrir este panel es, desde su organización, desde su empresa, desde su gremio, en el caso de la Magda, ¿cuáles son las oportunidades y los desafíos que plantean estas certificaciones en el contexto chileno y de la ley REP? Y vamos a partir tal vez con Lucille de ProRep. ¿Cuáles son esos desafíos y oportunidades con este tema, Lucille? Gracias Alejandra, gracias Ana por esta muy aclaradora y excelente presentación. Siempre se agradece aclarar el mundo de las certificaciones. Bueno, en muy breve entonces, en esta primera pregunta, la oportunidad de estas certificaciones o que se puedan desarrollar estas certificaciones o masificar quizás estas certificaciones en Chile, obviamente es para afianzar, darle un marco, darle un reconocimiento y una visibilidad a todo lo que está pasando en esta industria del reciclaje que está en pleno boom, que vemos con mucha alegría, que se van desarrollando nuevos servicios, nuevos procesos, nuevas plantas de reciclaje, y qué mejor que un esquema de certificación que dé fe, que dé claridad, que dé visibilidad, que dé certeza, que dé confianza. Eso es la oportunidad y bueno, el desafío obviamente es poder lograr que estas iniciativas, estas organizaciones, estas plantas de reciclaje y de valorización logren eh, ordenarse para tener todos estos requisitos previos a poder postular a una certificación que tiene que ver con la trazabilidad completa de sus procesos, desde la generación del residuo hasta su valorización completa. Y eso para nosotros es el mayor desafío y me quedo hasta aquí porque la idea era solo una introducción. No, está perfecto, Lucille, muchas gracias. Vamos con Magda. Magda, ¿estás por ahí? Cuéntanos cuáles son las oportunidades y desafíos que plantean estas certificaciones en el contexto chileno y con la ley REP. A ver, oportunidades es que le pone un pelo más a la sopa, pero es un buen pelo. Es un buen pelo. ¿Y por qué? Porque se está generando esta enorme cantidad de material y necesitamos que este material, que es perfectamente reciclable, reutilizable, aprovechable y tiene muchas vidas, es muy importante que este material dé, como bien dijo Lucille, certezas. Y reputacionalmente, durante años uno pensaba lo reciclado es malo, hoy en día por suerte está más de moda, ¿cierto? Pero con el plástico siempre hay un poquito de más aprensión, por decirlo de alguna manera. Y contar, mira, yo creo que las palabras que más se repiten cuando uno habla de un esquema de gestión de residuos, una ley REP, etcétera, es trazabilidad, estandarización, certificación. Todos estos conceptos
promueven de forma importante no solamente generar una atracción de demanda por este material, que es súper importante porque en Chile además tenemos industrias que ocupan de manera muy intensa el plástico. Entonces, es importante que esas industrias puedan ocupar plástico reciclado con la tranquilidad de que va a entregar las mismas características que entrega un plástico virgen. Y eso es evitar extracción, o sea, por un lado hacernos cargo de un residuo, reaprovecharlo y evitar más extracción de recursos. Renovables o no renovables, evitar la extracción de recursos. Entonces creo que este es un paso más, es un elemento más. Entonces esa es como la parte positiva. La parte desafiante es que todos sabemos, no es secreto para nadie, que el esquema REP, todo esto genera al final más costos en las matrices de costos de todos los actores de la cadena, incluido el consumidor final. ¿Ah? O sea, no hay que engañarse en eso. Y los esquemas de certificación también son un costo adicional, pero yo creo que es necesario porque si no, no podemos avanzar en poder entregar esas garantías, en contar con la trazabilidad y en contar con, con esta estandarización a la que tenemos que ir avanzando con el tiempo. Perfecto, muchas gracias Magda por tu respuesta. Ann, yo sé que ya nos comentaste muchas de las oportunidades y desafíos, pero si pudieras darnos un pequeño resumen, algo bien breve de cuáles crees tú que son esas oportunidades y desafíos que se plantean para el contexto chileno. Ya, yo creo que Lucille y Magdalena ya mencionaron muchos. Igual yo pienso que las certificaciones apoyan mucho a la confianza en los que usan esos materiales, porque esos materiales van a salir de los sistemas de gestión al final y esa certificación da confianza a usar esos materiales también en productos en Chile. Y el desafío, bueno, es principalmente esas certificaciones no se dan de hoy a mañana. Es un largo proceso de revisar los procesos internos, llegar a la trazabilidad que se necesita. Entonces, ahí obviamente es un desafío porque igual en Europa muchos recién están empezando con esas certificaciones. Entonces, les quiero motivar a empezar temprano con anticipación para encontrar ese desafío y superarlo. Muchas gracias, Ann. Y me quedo contigo porque tengo muchas preguntas, tanto del chat como de las que teníamos vistas desde antes para la conversación de este panel. ¿De quién o quiénes pueden certificarse? ¿Ya? ¿Quién o quiénes asumen el rol de iniciar el proceso y de financiarlo si la certificación justamente aplica a toda la cadena? Ya, bueno, los que se pueden certificar hemos visto que son principalmente los que transformen el plástico reciclado en productos o envases y los recicladores. Muchas veces es el fabricante de envase que llega a nosotros con la solicitud, principalmente con la solicitud de alguien externo atrás, su consumidor, su cliente, uno más abajo en la cadena de valor que necesita mostrar este certificado. Entonces, de ahí llega principalmente hasta el fabricante de envase que ahí se pone en contacto con nosotros y ellos son también los que comunican con sus proveedores, los recicladores, por ejemplo, para iniciar el proceso. A veces también son autoridades o, bueno, los requisitos obviamente que empujan más eso, los reglamentos. Pero también hay una opción que están viendo ahora que un brand owner o alguien que es el dueño de una marca puede empezar esto. Y eso también, ahí también se ven las distintas formas de financiarlo. Es un poco como quién paga para todo eso. Y se ve mucho que normalmente cada uno paga su parte de la certificación, pero a veces también esos mismos iniciadores que tú mencionaste empiezan y dicen, nosotros vamos a pagar para aguas más arriba esas certificaciones, o sea, también para el reciclador, su propio proveedor como fabricante. Perfecto, Ann. Y perdón, pero me voy a mantener contigo para seguir en la línea y el orden del tema. Y después tengo un par de preguntas para Magda y Lucille, porque ¿existe una posibilidad de iniciar el proceso de certificación si igualmente no toda la producción o todos los materiales están trazables?
Por ejemplo, si algún proveedor todavía no tiene la certificación, ¿es posible iniciar el proceso? Sí, bueno, porque hay un tiempo de transición. Primero, si como fabricante empecemos con el recycled content, porque esos son que muchas veces empiezan con esa certificación o esa solicitud, no es necesario certificar todos los productos que tienen en sus líneas, en su producción. Pueden elegir algunos productos especiales o familias de productos que ya tienen claro la trazabilidad, el origen del material, los certificados del input y tal vez un cierto porcentaje garantizado, mínimo garantizado de recycled content, de material reciclado. Entonces, eso por el lado de los fabricantes y también por el lado de los proveedores de esos fabricantes por el material reciclado, hay una fase de transición. El primer año deben de ser solo 2/3 del material reciclada certificada, o sea, pueden empezar con 60%, 66% de material certificado. Y después, en el segundo año, son 75%, y desde el tercer año debe que tener toda la materia reciclada usada, el 100% de certificados. Pero eso obviamente es un tiempo de transición para que más productores o fabricantes puedan ya asumirse a ese desafío de certificarse. Perfecto, muchas gracias, Ann. Magda, voy contigo. Desde ACIPLA, ustedes lideraron un acuerdo de producción limpia cuyo objetivo fue impulsar la demanda de resinas plásticas recicladas en aplicaciones destinadas a la construcción, minería, agricultura, acuicultura y envases y embalajes secundarios y terciarios. ¿Qué barreras identificaron en el camino para aumentar la demanda de resinas recicladas? A ver, para nuestra sorpresa, y fue uno de los resultados del APL, porque ya cerramos, ese APL ya está auditado y todo, para nuestra sorpresa, los que ya ocupaban material reciclado y que participaron del APL, las empresas que participaron del APL, las empresas transformadoras que ocupaban material reciclado, incrementaron. Nosotros habíamos pedido como meta que incrementaran al menos en un 10% y llegamos a 40%, o sea, el contenido de material reciclado, que fue una súper buena noticia. Hay barreras todavía a ver, ustedes saben, muchos saben, de hecho lo he visto en algunas preguntas que han aparecido en el chat, que para incorporar material reciclado en contacto directo con alimentos hay limitaciones. Y por lo tanto nosotros teníamos como objetivo en este APL justamente hacer un cruce de sectores para que aquellos materiales que provienen de envases de alimento puedan ser utilizados en otro tipo de actividades productivas, en aplicaciones destinadas a otro tipo de actividades productivas, justamente aprovechando la gran demanda que tienen de aplicaciones con bastante plástico, con importantes volúmenes, y superar la barrera que tiene la limitación sanitaria de incorporarlos en productos con alimentos. Entonces, yo creo que esa meta se logró bien. Lo que sigue siendo un problema y lo que sigue siendo un desafío es que la ley, y ojo, nosotros somos unos convencidos que la ley REP es una gran ley, es un súper buen paraguas, pero por sí sola no es suficiente. Entonces, el gran problema es que la ley termina en la entrada al valorizador, cuando el valorizador emite un certificado y dice, yo le recibí esta cantidad de material. Y entonces la ley REP dice, check, y ahí ve a la Lucille que asiente, porque ella, para todos los efectos prácticos, los sistemas de gestión son los que tienen que hacer esa pega, ¿cierto? Entonces, ¿cómo incentivar desde el ámbito normativo la atracción de esta demanda? Y ese es el gran desafío. O sea, ¿cómo generamos? Porque en construcción, en minería, de hecho, acabamos de lanzar nuestro estudio de reciclaje, estábamos juntas la semana pasada, o sea, nuestro estudio de estadístico, perdón, y estábamos juntas la semana pasada en eso, y vimos que hubo un incremento en el consumo aparente de plásticos de un 7% simplemente por reactivación de la minería. Entonces,
tiene todo el sentido del mundo seguir incentivando el uso de este material en industrias como la minería, la agricultura, la acuicultura, la construcción, que son industrias que demandan grandes volúmenes y no tienen la limitación sanitaria, pero tienen algunas normas y eso viene a ser solucionado parcialmente con estos certificados de los que hablaban. Entonces se empieza a armar un círculo virtuoso, pero sigue faltando este incentivo, y ojo aquí, yo creo que tiene que ser vía incentivo, o sea, una empresa que incorpora este material debería tener algún tipo de franquicia tributaria o una baja en la exigencia de la meta, no lo sé realmente, yo creo que estudiarlo más a fondo, pero ahí sigue habiendo un tremendo desafío y se necesita más apoyo estatal, porque ¿por qué un reciclador va a reciclar si ese material no tiene salida? Totalmente, muchas gracias Magda. Y ahí solo paso el dato, nosotros desde el pacto, y yo sé que la Magda y Lucille participan, tenemos una mesa de trabajo que se llama Oportunidades Regulatorias y es liderada por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud, donde estamos trabajando y estamos apoyando al Ministerio de Salud en avanzar, en modificar esta normativa que habla del plástico reciclado, de la incorporación de plástico reciclado en contacto con alimentos, así que estaremos compartiendo tal vez algunos avances en nuestras redes, en nuestro LinkedIn, para que nos sigan. Voy contigo, Lucille, porque ya que hemos hablado y Magda mencionó de lo importante que es esta ley REP, pero que obviamente tiene que ir de la mano con muchas otras cosas, ¿cómo podrían impactar el desempeño de la ley REP la realización de este tipo de certificaciones en Chile? ¿Cuál sería ese impacto? Gracias, Alejandra. Eh, bueno, hemos ya comentado varios de los elementos de respuesta, como primero esto de afianzar, darle el marco a esta industria que está en desarrollo, que se ha movido, y a pesar de todas las incertidumbres, hemos visto emerger plantas y que van así confiados, avanzando hacia el futuro, a pesar de estas incertidumbres. Entonces, claramente el que se pueda acceder a estas certificaciones y ver que en realidad probablemente no es tan complejo ponerse en un proceso así. Vemos como Ande también muestra que en un primer año puede ser un poco progresivo, pero la idea es que también sea un apoyo para afianzar y darle formalidad a todas estas nuevas propuestas y desarrollo de la industria. Entonces lo veo como un factor de afianzamiento, consolidación de esta industria, y es muy necesario, efectivamente. ¿Por qué? Porque, y ahí me voy a agarrar de lo que decía Magdalena, donde está asintiendo y a la vez diciendo que no, eh, da la sensación de que esta ley REP efectivamente termina en la puerta del valorizador. Ya, sí, se mandó a valorizar, fantástico, metas cumplidas. Pero no es tan así, porque esta responsabilidad extendida al productor, definida en la ley REP, impacta directamente al productor. Recordemos que el productor no es el que fabrica los envases, embalajes, es el que los pone en el mercado. Él tiene que pagar algo relativo a lo que pone en el mercado y a la complejidad del reciclaje, de valorización de los envases y embalajes que pone en el mercado. Eh, entonces, obviamente, aquí viene lo interesante de la REP, que lo plantea desde el inicio y nosotros como sistema de gestión lo queremos implementar muy prontamente en nuestras tarifas, es darle un reconocimiento al productor que se dé el esfuerzo de poner en el mercado envase de plástico, o sea, en el caso de los plásticos, que contenga material reciclado. ¿Cómo? Con ecotarifa, con ecomodulación. Ahora, eso es como oh, qué bonito ver tantas manitos. Eh, ¿Cómo podemos concretar eso? Tiene que ser a través de certificaciones, porque para postular, o sea, para que un productor adherido a un sistema de gestión, adherido a cualquier sistema de gestión, pueda postular estas tarifas específicas, tiene que poder demostrar la certificación del contenido de material reciclado de lo que pone en el mercado.
no se puede de otra manera, porque no existe esta prueba. Entonces, por eso consideramos que ya el impulso, el ingreso de estas certificaciones a Chile es sumamente oportuno, sumamente urgente, porque eso es lo que cierra este círculo que decía Magdalena, que, bueno, llegaste y la LREP, más o menos, porque en realidad esa es la forma en que se pone virtuoso, es que al fin y al cabo estas tarifas que están obligadas a pagar los productores, se dan este incentivo, o sea, o uno de los incentivos que menciona Magdalena, para empujar a que estos envases de embalaje sean cada vez más reciclables, cada vez más con material reciclado, y eso pasa por las certificaciones. Entonces, esperando que haya más incentivos, franquicias tributarias eventualmente, más normas por parte del Estado, ya con el puro marco de la ley REP y de las tarificaciones de los sistemas de gestión, puede haber un buen incentivo. Gracias, Lucil. Y dado que empezaste a responder otra pregunta que tengo para ti, me voy a quedar contigo, porque algo hablaron y Magda también de los incentivos, hablaste tú de lo que avanzaste un poco en qué están haciendo para motivar a las empresas y también están organizando este webinar, ¿cierto? Para que la ciudadanía y las empresas se enteren de esta temática y puedan hacer preguntas. Pero además de todo eso, como sistema de gestión de envases y embalajes no domiciliarios, ¿qué están haciendo desde ProRed para impulsar estas certificaciones en Chile? Además de todo lo que ya hemos mencionado. Gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente, lo primero es lo que se viene, que es incorporar el reconocimiento del contenido de material reciclado en nuestras tarifas. Eso por un lado, que para que esto funcione tiene que haber certificaciones ya vigentes. Y para eso, bueno, desde el año pasado hemos iniciado con nuestras empresas socias un proceso de información, levantamiento de intereses, en informarse sobre estas certificaciones dentro de nuestros socios. Hemos organizado ya un par de webinars de este tipo internos en nuestra comunidad ProRed. Y estamos también, como sistema de gestión, estamos como un poco en el medio justamente de este mismo círculo de actores que también mostró Anne en una de sus láminas, los productores, que los consumidores, que los gestores, los organizadores, los fabricantes de embalaje. Estando ahí en el centro, ahí ayudamos a que los intereses comunes, como súper bien explicada respondiendo una pregunta de Alejandra, respondía Anne, muchas veces la inquietud aparece desde un cliente, desde un comercializador que le gustaría poder mostrar que usa envases con contenido reciclado. Entonces, esta inquietud remonta al distribuidor inicial, la cual remonta a su proveedor de envase, la cual remonta. Entonces, nosotros como sistema de gestión estamos un poco ahí en el centro con muchas empresas socias, formamos comunidad, buscamos poner en común las problemáticas y resolverlas en común, porque es mucho más eficiente, y en eso estamos tratando de trabajar como en comunidad con nuestros socios, con los gestores con los cuales trabajamos, etc. Entonces hay una coordinación, levantamiento de oportunidades, trabajo como mancomunado dentro de esta comunidad. Entonces, más concretamente, nosotros estamos conformándonos un poco como un vector de información sobre todo sobre los requisitos para poder postular a una certificación, qué documentación se requiere, cuál es el mínimo, el denominador común de autorizaciones, permisos, registros, trazabilidad de la cadena. Y bueno, la idea también es ir acompañándolos en este proceso de preparación para hacerlo más corto, más eficiente y que ojalá ya del próximo año puedan ir saliendo las primeras certificaciones. En complemento y como en conclusión,
lo que vemos es que lo esencial de todo esto es poder demostrar trazabilidad. Estamos, como quizás sabrán también algunos, participando, patrocinando una APL junto con la ANIR sobre trazabilidad con la industria del reciclaje, con gestores participantes, y eso también es una ventana, un lugar desde el cual estamos consolidando estos procesos de trazabilidad, mejorándolos, discutiéndolos, poniéndolos a prueba de un proyecto de un piloto de trazabilidad con los gestores para ver cómo logramos dentro de esta muy diversa realidad del reciclaje, o sea, de la generación y del reciclaje de plástico, cómo logramos un criterio mínimo de trazabilidad que podría facilitar entonces a que distintas empresas, plantas, procesos puedan postular a certificaciones. Muchas gracias, Lucil. Qué bueno saber todo lo que están haciendo y me imagino que para las empresas conectadas acá, eso, muchos aplausos y corazones, porque para todas las empresas conectadas acá debe ser súper bueno saber que pueden recurrir a esa información y pedir orientación y apoyo desde ProRep. Magda, voy contigo con una última pregunta antes de que pasemos a las preguntas del chat, porque hay muchas preguntas en el chat que mi equipo me las mandó aquí al WhatsApp para no tener que estar cambiando de pantalla ni perderme nada. Porque cuando hablamos de certificaciones, muchas veces también se habla de greenwashing o lavado verde, de que hay que tener ojo. Entonces, ¿de qué manera avanzar en modelos de certificación de plástico reciclado puede ayudar a evitar el greenwashing o el lavado verde en la imagen, de la industria y por qué esto es importante? A ver, yo creo que hemos venido hablando, esto como el elefante arriba de la mesa, ¿no? Hemos venido hablando de este tema durante todo este tiempo. El greenwashing es el peor enemigo que tenemos de todo este esfuerzo, porque al final, no habiendo certificaciones, cualquiera escribe lo que se le da la gana donde quiera. Desgraciadamente, aún con certificaciones, lo globalizados que estamos no nos resta de la amenaza que significa cuando uno importa producto maquilado, que eso también es un problema. Cuando tú encargas un producto a China, por ejemplo, tú dices, pon que dice que está certificado y el chino no hace lo que uno le pide, digamos. O sea, tú encargaste un producto con un rótulo y ese rótulo puede ser cierto o no. Entonces, yo creo que es de la mano, hay que ir promoviendo el uso de material reciclado en Chile, pero de la mano de la certificación en Chile. Entonces, por lo menos lo que está ocurriendo al interior del país, sabemos que es trazable, confiable, no, esto favorece la reputación, y no solo la reputación de ese producto o ese material, sino de la industria en su totalidad, porque el greenwashing es muy dañino para toda la industria. O sea, en el fondo, si hay un escándalo por greenwashing, o sea, alguien dijo que entregaba una cosa, pero esa cosa no era tal, nos pega a todos, porque el que está fuera del ecosistema no distingue si fue la empresa A, la empresa B, el producto A o el producto B. Para el que está fuera es el plástico, es el reciclado, y eso es muy dañino. Entonces el greenwashing es como un iceberg, ¿no? O sea, como que vemos la punta solamente, pero hay un monstruo detrás. Entonces todo aquello que favorezca evitar que ese iceberg aflore es una buena cosa. Muchas gracias, Magda, totalmente. Hay que evitarlo, como sea, y siempre estar enterándose de cómo evitarlo. Así que cuando compartamos este webinar, las y los invito a que puedan compartir esta grabación, sobre todo a sus colegas, a otras empresas, para que sepan de lo que hablamos hoy y puedan escribirnos también cualquier otra duda. Voy a ir con un par de preguntas del público, nos quedan un poquito menos de 10 minutos, casi 10 minutos. Hay algunas dirigidas, otras abiertas, entonces ahí la que sepa la respuesta la dice. Tenemos varias, así que vamos con respuestas tal vez cortitas para poder responder la mayor cantidad de preguntas. Primero, ¿hay empresas en Chile que ya están certificadas? ¿Saben si hay alguna en Chile ya certificada? Sí, eso lo sé yo, me imagino. Sí, sí, hay empresas en Chile que están certificadas, hay otras que están en la solicitud. Entonces, sí, se está moviendo esa cosa en Chile ya.
estamos muy contentos con ver eso, que también el mercado en Chile está haciendo el esfuerzo. Buenísimo, muchas gracias, Anne. Otra pregunta en el chat que dejó el público: ¿cuánto es el contenido mínimo de reciclaje necesario en los productos? Creo que esto ya lo mencionaron, pero ¿cuánto es el contenido mínimo de reciclaje necesario en los productos para lograr certificación de contenido de reciclaje? No sé, Anne. O sea, desde la certificación misma, basta con 1%, si quieres certificar 1%. La pregunta es si eso te sirve realmente, o sea, Claro. yo digo como un 10% mínimo tendría sentido a hacer todo ese esfuerzo. Y más allá son todas las regulaciones o requerimientos de los a donde llega la certificación, si ellos ahí los sistemas de gestión o las regulaciones en Europa que dan más o menos esa cuota mínima. Hay otra pregunta seguramente para ti, Anne. ¿Esto aplica solo a envases y embalajes y poder confirmar qué aditivos y colores aplican como material virgen en el análisis? Bueno, tenemos, o sea, se tiene que distinguir dos entradas, o sea, material entrante a esos productos, que es el post-consumo, el PCR, y el PIR, que se llama PIR en Chile, que es el pre-consumo, o sea, algún material recolectado que se hace como entrada del reciclador, que nunca fue como producto al mercado, pero que son residuos de procesos de producción, por ejemplo. Entonces, esos dos es lo que se mide principalmente, el contenido del PCR, del postconsumo, y el contenido del preconsumo. El análisis, o sea, eso no es un análisis químico que estamos haciendo, es una trazabilidad en documentación de los procesos de producción. O sea, no estamos tomando un producto final, analizándolo por laboratorio o algo así, pero eso es una revisión de las recetas, de la producción, etcétera, y ahí obviamente sale qué tipo de otros componentes o otros ingredientes tiene una receta de un producto envase o no. Y entiendo que también fue la pregunta si solo aplica a envases y embalajes o también a productos. Obviamente también a productos, o sea, si tú quieres tener un producto plástico y decir, mira, no sé, este juguete tiene un 50% de plástico reciclado, igualmente se puede certificar. Por el momento, principalmente son esos productos de envases y embalajes, dado a las regulaciones que tienen el requerimiento de certificación. Perfecto, Anne, muchas gracias. La siguiente yo creo que es para Anne, pero tal vez Magdalena y Lucille también tienen algún ejemplo, porque dice: ¿existe a la fecha en el mundo experiencia de reciclaje, de reintroducción de este tipo de material en plástico utilizado en contacto con alimentos? ¿Saben si hay alguna experiencia? Yo no he escuchado, por lo menos, o no me la sé de memoria. Bueno, la dejo ahí si a alguien se le ocurre alguna o si alguien sabe y la quiere dejar en el chat. Si alguien sabe alguna experiencia, la puede dejar en el chat. Voy a avanzar porque... ¿sí? La pregunta era si era una experiencia que tiene esa certificación. No necesariamente. Por lo menos en la pregunta dice si hay alguna experiencia con plástico reciclado utilizado en contacto con alimentos, no específicamente. Bueno, las botellas PET, obviamente. Eso es el producto, decimos, que más se conoce, que tiene AirPET adentro. No sé, Magda también quería decir algo. Sí, a ver, existen algunas experiencias, pero como todo esto siempre es complejo, ¿ah? O sea, la gente tiende a simplificarlo porque uno ve el plástico y uno cree que se generó espontáneamente y que es un material muy simple. No es un material simple, hay mucha innovación y desarrollo detrás. Entonces, existen experiencias donde hay incorporación parcial más allá del RPET, que es una tecnología ampliamente conocida, y nosotros en Chile estamos muy contentos de que desde hace un año tenemos 2 plantas también que incorporan esta tecnología, que son las plantas bottle to bottle que tenemos disponibles para que de cada botella usada se puedan hacer nuevas botellas nuevas. Eso es una gran noticia. Pero existe una experiencia para la lámina con la cual se hace el vasito de yogurt, donde si bien no está,
Hoy en día lo que se está haciendo es una mezcla, a ver, quizás para los que no están súper familiarizados con esto, para hacer el vasito de yogur que compramos en nuestras casas, se mete una lámina a la máquina la forma, la rellena y la sella. Esa lámina tiene 3 capas. Una capa, y originalmente esa capa era poliestireno virgen, poliestireno cristal, se llama poliestireno virgen y poliestireno virgen. Y hoy en día hay una experiencia donde la primera capa que va en contacto con el yogur es virgen, la segunda capa no es virgen, se hace a partir de residuos del mismo envase, y la tercera capa, que es donde va la etiqueta o en la decoración, también es virgen. Entonces, es una experiencia parcial, pero se está avanzando. O sea, las empresas están haciendo trabajos en esa dirección. El pacto, ya mencionó la Ale, el trabajo que se está haciendo con MinSal, porque obviamente, más allá de si somos súper dogmáticos en el concepto de economía circular o no, ahí hay un material que siempre va a estar saliendo para ser reciclado. Por lo tanto, sería óptimo poder estar siempre incorporándole a ese envase material reciclado. Entonces, de ahí la importancia no solo de las certificaciones, sino también de las estandarizaciones. Muchas gracias, Magda y Jan. Me dijeron por interno que no nos podemos pasar del tiempo, así que voy a ir con una última pregunta. Quedaron varias ahí en el chat, pero por favor escríbanos, vamos a canalizarlas y también vamos a compartir este video para las personas que no pudieron entrar al webinar. ¿Sirve en Chile una certificación de PCR de proveedor de plástico extranjero? Sí, si tiene certificación, obviamente, esto es certificaciones que cuentan a nivel global, o sea, si uno importa un material prima reciclada con certificación de reciclas, eso se puede incorporar igualmente en Chile y certificarse. Y una última pregunta que tiene que ver con el tiempo. Cuando un producto está listo para venta, por ejemplo, una botella, ¿cuánto demora la certificación de que su contenido tiene material reciclado? ¿Cuánto es el tiempo que demora el proceso? He visto como 3 o 4 meses en total desde la solicitud hasta la salida del certificado. Eso depende mucho de qué tan rápido son con la documentación y ahí también se puede acortar tal vez el tiempo. Perfecto. Me da una pena no poder seguir respondiendo las preguntas. Hay muchas preguntas dando vuelta, pero me dijeron que no nos podemos pasar. No sé si es porque se va a cortar Google Meet o qué, pero quiero darle las gracias. Este webinar va a estar disponible. El equipo de ProRep está haciendo la grabación y seguramente va a quedar en YouTube o en la página, pero nos encargaremos, tanto ProRep, ACIPLA como Fundación Chile, el Pacto Chileno de los Plásticos, de difundirlo lo mejor posible para que mucha gente se entere de lo que hablamos hoy día, así que ideal si nos ayudan también a difundir. Desde el Pacto Chileno de los Plásticos, Fundación Chile, ACIPLA y ProRep, les damos las gracias por acompañarnos en este webinar. Que tengan un muy excelente día. Muchas gracias a todas y todos y sobre todo a nuestro tremendo panel, puro poder femenino, Magda, Ann y Lucille. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, buen día. Buen día.